El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:14 en la mañana, gracias. Seguimos con nuestro espacio de noticias. Ayer en la mañana dimos lectura a el comunicado oficial que emitió la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, respecto del recorte del presupuesto a las universidades ecuatorianas. En la parte pertinente ese comunicado decía: la educación superior pública se financia con un porcentaje de recursos de la recaudación del IVA y de la renta. Si estos disminuyen, el presupuesto universitario se actualizará. O sea, no hablan de disminución, dicen se actualizará, no dicen se disminuirá, se actualizará, dicen. No sé por qué utilizan a veces esos eufemismos, ¿no? Se redujo el presupuesto. Según el último reporte, hay una reducción en la recaudación de impuestos, lo que implica un 10% menos en el presupuesto universitario y con ello una afectación de forma diferenciada a cada centro académico. Producto de ello, ayer, por ejemplo, en las inmediaciones de la Universidad Central del Ecuador hubo un plantón, hubo manifestaciones, hubo gente que decidió romper el aislamiento para protestar justamente por esta reducción del presupuesto de la Universidad Central. ¿Qué pasa con la Escuela Politécnica Nacional? ¿Cuáles son los efectos que esta reducción, yo no sé por qué, insisto, le llaman actualización, es una reducción en la práctica de los recursos que recibe la universidad pública? ¿Cómo le afecta esta decisión de recibir menos recursos en su presupuesto a la Escuela Politécnica Nacional? Agradecemos la gentileza de atender esta entrevista a la ingeniera Florinela Muñoz. Ella es rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Nos atiende a esta hora. ¿Cómo le va, ingeniera? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el tiempo de atendernos. A ver, ¿cómo tomaron en la Politécnica Nacional la reducción del presupuesto? Estamos terriblemente preocupados porque esta reducción presupuestaria, como usted recordará, Fabricio, es la segunda que recibe la Escuela Politécnica Nacional. El año anterior, a inicios de este año, ya tuvimos un recorte presupuestario y ahora recibimos un segundo recorte presupuestario que va directamente a afectar a la nómina, es decir, a el grupo de personas que trabajan dentro de la institución, especialmente aquellas personas con contrato, sean docentes o trabajadores administrativos. Eso, digamos, en números duros, ¿podemos conocer en cuánto afecta el presupuesto de la Politécnica Nacional? Claro que sí. Eso, en este momento, la reducción es de $4,5 millones, lo que evidentemente afecta al desenvolvimiento normal de las labores de la universidad, sobre todo en sus acciones sustanciales como son las de la docencia, es decir, la impartición de clases, porque evidentemente ya no vamos a poder trabajar con los profesores que colaboran con nosotros en diferentes instancias, facultades, niveles, etcétera. Entonces esto nos preocupa muchísimo porque pone en riesgo el normal desarrollo de las actividades de la universidad. No es un tema que puede pasarse por alto, el recorte es muy alto y obviamente compromete el desenvolvimiento. Entonces estamos muy preocupados porque obviamente nuestros estudiantes están a la expectativa de las clases en línea. También tenemos ahí obviamente dificultades porque nuestros estudiantes provienen en muchos casos de sectores vulnerables y no tienen conectividad, no poseen computadoras. También estamos tratando de poner recursos a este tema para que todos puedan ser atendidos sin discriminación. Entonces todos estos temas se unen y nos colocan en una situación compleja a la universidad y obviamente también ponen en peligro la educación de muchísimos estudiantes que están en el país, porque nosotros tenemos un 25% de estudiantes en provincia. Entonces estamos terriblemente preocupados.
¿Podemos conocer, ingeniera, cuál es el presupuesto de todo el año de la Escuela Politécnica Nacional? En este momento el presupuesto era de 73 millones. Sin embargo, debo destacar que de estos 73 millones, aproximadamente unos 12 millones, 14, depende, corresponden a autogestión. Obviamente esto también se va a ver afectado por la situación que estamos viviendo, porque no podemos asegurar que vamos a tener los mismos ingresos que hemos tenido otros años. Y eso significa que el valor que tenemos aproximadamente es de unos 58, 60 millones, 58 millones nos da el Estado, y pues ahora ese es el recurso que tenemos, con el que contamos, que está dividido entre gasto permanente e inversión. ¿Cuál es, por ejemplo, el gasto permanente? Me imagino que tiene que ver con los sueldos de la planta administrativa y de los docentes. Y también, digamos, esos recursos que son gasto corriente que se necesitan para sustentar las actividades diarias de la Politécnica. Pero, ¿qué tipo de inversiones adicionales ustedes tenían proyectadas para este año? Así es, Fabricio, o sea, es el gasto permanente tiene que ver con los sueldos, tiene que ver con una serie de actividades, pagos de agua, luz, teléfono, seguros, guardianía, contratos de limpieza, también la compra de insumos permanentes, porque nosotros tenemos una serie de carreras técnicas, entonces tenemos que permanentemente contar con la provisión de insumos para poder desarrollar las actividades que se tienen con los estudiantes. También pues compramos algunos materiales de repuesto, equipamiento básico, etcétera. También tenemos mantenimiento de todo el sistema informático, el desarrollo incluso ahora de plataformas, etcétera. Y obviamente en el tema de inversión, las mejoras que se hacen a nivel de infraestructura, que siempre son necesarias dentro de la institución. Nuestra institución tiene 150 años de vida, y las edificaciones donde nos encontramos en este momento, pues son edificaciones que vienen de los años 60, es decir, ya estamos hablando de 60 años, más de 60 años de vida. Entonces algunas ya tienen sus años, ya necesitan refacciones, cambios, y obviamente todo eso está previsto para el normal desenvolvimiento. Pongo un ejemplo, hay goteras en algunos edificios, entonces hay que ir haciendo esas reparaciones de los techos, de ciertas paredes, mejorar las condiciones. Claro, y eso tienen que reparar inmediatamente, porque digo, si no arreglan una gotera, la dejan allí, el daño luego va a ser más complejo y más costoso de arreglar, ¿no? Por supuesto, si además está en ese lugar hay equipos, se pueden comprometer los equipos también, ¿no es cierto? Porque caen las goteras, el agua, etcétera. Entonces, es una serie de cosas, también equipos para docencia, para poder dar clases a los estudiantes, etcétera, ¿no? Son una serie de detalles que están en el día a día del funcionamiento de una universidad técnica como la nuestra. Correcto, ahí me queda claro. Ahora, con esta reducción que usted señala, con los problemas que se advierten, van a venir producto de la autogestión, porque claro, vamos a entrar, ya estamos, pero vamos a entrar cuando se empiece esta denominada nueva normalidad, va a haber dificultades para poder activar la economía. Seguramente la activación será lenta, poco a poco, y eso va a generar dificultades en la autogestión. Yo le pregunto, ¿esto podría provocar despidos de docentes en Escuela Politécnica Nacional, ingeniera? Lastimosamente es lo que nosotros nos tememos. Y nosotros hemos hecho un cálculo, y evidentemente si no tenemos, por un lado, quisiéramos que obviamente Finanzas revea esta medida, porque obviamente si se darían despidos, pues se darían despidos de la gente. Está existiendo el análisis de hacer un movimiento de algunos rubros de cuentas hacia estos valores. Sin embargo,
esto es un análisis que todavía no es muy claro si es que vamos a poder hacerlo, si vamos a contar con ciertos recursos, porque nosotros tenemos la autogestión, pero esta autogestión en este momento es incierta y obviamente también con nuestra autogestión nosotros cubrimos rubros como los de becas, por ejemplo. Entonces, sí tenemos una preocupación seria sobre toda la repercusión, es una repercusión global en el funcionamiento normal de la universidad. Nosotros, sinceramente, no queremos que tener despidos, por eso estamos como universidades haciendo un grupo fuerte, unido, para que pedirle al gobierno que revea esta medida, rechazar esta medida, porque es una medida totalmente, es anticonstitucional y va contra uno de los principales factores del desarrollo de un país, que es la educación. Y esto nos va a pasar factura al final de nuestra propia historia. Entonces creemos que sí hay que hacer un análisis mucho más profundo de las implicaciones de estas medidas. Sí, en realidad es muy complejo lo que está pasando, y yo coincido plenamente con lo que usted señala. Además, en el comentario precedente al inicio de este espacio de noticias, yo sí advertía que se anuncian recortes en el ámbito de la educación media, de la educación superior, y por otra parte hay unos gastos que se generan por parte del Estado que no los entiendo, no los justifico. Pero quiero pedir una reacción de dos cosas adicionales que dice el comunicado de Cenecit. Hay una parte donde señala: es importante resaltar que los rubros correspondientes a la gratuidad educativa no se verán afectados, y que es necesario de manera conjunta encontrar mecanismos idóneos para optimizar todos los recursos que sean posibles. Además, habrá gastos universitarios que debido a la emergencia no serán ejecutados, por lo cual podrán ser canalizados de forma que no afecte la matrícula universitaria. Yo le pregunto a la ingeniera Florinela Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional, que nos acompaña en esta mañana. En el caso de la Politécnica Nacional, ¿hay gastos universitarios, como dice la Cenacit, que debido a la emergencia no serán ejecutados? Sí hay algunos gastos, pero nunca van a llegar a los 4,5 millones. Y de hecho, nosotros inicialmente estuvimos conversando con Cenecit sobre estos puntos y con el propio Ministerio de Finanzas. Y estuvimos haciendo un análisis. Y obviamente íbamos viendo por qué, porque hay cosas que efectivamente este año por la pandemia no se van a desarrollar. O sea, no vamos a tener eventos, por ejemplo. Los viajes ya no existen. Probablemente algunos temas de capacitación se van a reducir a capacitaciones en línea. Entonces, todos los ciertos gastos que están asociados a esos factores se cambian, ¿no es cierto? Es verdad. Pero nosotros hicimos un análisis de estos factores y encontramos que podrían reducirse a máximo 1 millón, pero no 4,5 millones. Es un tema sumamente complejo. No alcanzan esos valores que actualmente están colocados de 4,5 millones. Es un valor sumamente alto, sumamente alto. Correcto. Y hay otra parte del comunicado, deme un segundo que se me traspapeló, aquí tengo el comunicado. Hay otra parte del comunicado, la última parte dice: en el transcurso de estos días revisaremos la planificación académica y presupuestaria con cada universidad y escuela politécnica para generar soluciones operativas, normativas y presupuestarias que se requieran para afrontar la emergencia. ¿Ya tuvo la gente de Cenecit reuniones con ustedes, con usted, rectora, para revisar esta situación? No todavía. Va a ser el día de hoy esa reunión. Ah, correcto. El día de hoy va a ser esa reunión. ¿Con qué propuesta va a llegar usted a esa reunión? Perdón, nosotros, como le digo, como universidades, estamos planteando una posición unificada en la que estamos exigiendo que se revea la medida, porque definitivamente la calidad de la educación y podríamos decir los principios que nos mueven están siendo violados. Esto es una medida anticonstitucional. Y creemos que, por ejemplo, en el caso de la Escuela Politécnica Nacional hemos hecho ya reducciones muy importantes
de manera que cualquier otra reducción que podamos hacer significa limitarnos a un límite de cero de actividad para poder trabajar en estas condiciones. Entonces creo que sí estamos pues afectando gravemente a la actividad de una universidad técnica como la Escuela Politécnica Nacional. Y yo sí quisiera destacar, Fabricio, un tema muy importante. Sí han habido aportes importantes, positivos, que han sido realmente eficientes en la actual pandemia, han sido los aportes que se han generado desde la universidad, con todo el apoyo humano, técnico, de laboratorios, de todo el conocimiento a través de pues modelos, aplicaciones, la posibilidad de presentar plataformas. Por ejemplo, nosotros pusimos a disposición del Ministerio de Educación una plataforma de preparación para los profesores de la educación media, para que se puedan formar 9,000 profesores. Trabajamos con el Banco de Alimentos, hemos hecho algunos estudios de apoyo al Estado para que pueda tomar decisiones. Trabajamos, además, no nos olvidemos del trabajo del Instituto Geofísico, que sigue activo, y ese, por ejemplo, ese es uno de los temas que se ha visto afectado desde el año anterior, y hemos tenido que ir sosteniendo un tema que además es de interés nacional. Acá me piden... Todos estos factores nos preocupan muchísimo, porque al final la universidad está dando todo su contingente, poniendo todo su apoyo y haciendo lo mejor por el bien y dar las soluciones al país, y creo que lo hemos demostrado. Las escuelas politécnicas, tanto la nacional cuanto la ESPOLA de Litoral, tienen dentro de sus actividades una rama muy importante, un componente muy importante de investigación. Me piden que le pregunte cómo van a mantener ustedes las actividades de investigación en el caso de la Politécnica Nacional. Bueno, en estos tiempos hemos seguido trabajando en la investigación a través de otras formas. Por un lado, pues los investigadores se han ido ingeniando algunas formas de investigar justamente los temas que son ahora de connotación mundial, y se han desarrollado diferentes actividades e iniciativas desde la Facultad de Ciencias con encuestas, matemática, física, economía, a ciencias administrativas, desde el área de sistemas, desde el desarrollo de aplicaciones, estudios de modelos, etcétera. ¿Y cómo vamos a continuar? Pues eso, a través de estas actividades y con núcleos de investigación en otros lugares. Sin embargo, nosotros sí esperamos que obviamente vayamos mejorando las condiciones que tenemos en este momento para reanudar algunas de las actividades técnicas que físicamente debemos desarrollar en la institución, que se harán en su momento dentro de algunos meses, y que tendrán que ver también con algunos de los temas que ahora son de importancia, como el desarrollo de ciertas máquinas que se requieren, o la investigación sobre algún tipo de sustancias químicas específicas, etcétera. Todos estos temas son muy importantes y obviamente en muchos de los casos ya requieren las aplicaciones y desarrollos ya de carácter presencial, ¿no? En este momento estamos desarrollando una serie de investigaciones a nivel virtual y a través de todas las herramientas en línea, encuestas, análisis de datos, proyecciones, modelos, etcétera. Correcto. Ingeniera, estaremos pendientes. Hoy la rectora de la Politécnica Nacional nos ha alertado, lo acaba de hacer. Hoy tendrán una reunión con Cenecit para revisar la parte presupuestaria, pero en realidad, en el caso de la Politécnica Nacional, son $4,5 millones de reducción en el presupuesto. Es una buena parte de recursos y va a haber, nos ha dicho nuestra invitada, una afectación directa a la economía de la Politécnica Nacional. Ingeniera, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga un buen día. Gracias a usted, Fabricio, por esta oportunidad. Gracias a los radioescuchas. Muchas gracias. La ingeniera Florinela Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional, con esta alerta generada respecto de lo que está ocurriendo con la educación superior. Insisto, y esto va en consonancia con el comentario que generé al inicio de este espacio de noticias. Se está afectando gravemente sectores que por norma constitucional deben ser prioritarios para la ejecución presupuestaria.
la salud y la educación. Por cierto, vivimos en una emergencia y hay que priorizar los recursos para atender esa emergencia sanitaria, pero no cabe recortar recursos generados para atender las necesidades del sector de la educación media, escuelas, colegios, de la educación universitaria, también de la atención sobre el manejo de las guarderías, por ejemplo, que maneja el Ministerio de Inclusión Económica y Social. O sea, por ahí no va la cosa. Recorten por otro lado. Pero por una parte, insisto, hay estos recortes y por otra parte se develan gastos que no tienen ningún tipo de justificación y que tranquilamente podrían ser recortados. Ahí queda para el debate público. 7:34 en la primera hora.